El emperador mongol Kublai Khan nació en 1215, nieto del gran Genghis Khan, y heredó el imperio terrestre más grande que el mundo había conocido, y luego lo duplicó conquistando China. Seguramente un negocio agotador, por lo que se esforzó por comer alimentos vigorizantes como esta receta del siglo XIV para sopa de mástica escrita para el emperador mongol de China, que prometía vigorizar el chi de quien la comiera. En Xanadu, Kublai Khan decretó un majestuoso domo de placer, pues se alimentó de rocío de miel y bebió la leche del paraíso. O eso dice el poema de Samuel Taylor Coleridge, del siglo XIX, aunque el poema en realidad no tiene mucho que ver con el histórico Kublai Khan. Pero es cierto que en Xanadu, también llamado Chengdu, que era una de sus ciudades capitales, pudo deleitarse con la leche del paraíso o prácticamente cualquier otra cosa que quisiera. Además, nunca puedo escuchar el nombre Xanadu sin pensar en la peor película de todos los tiempos. Lo genial es que muchos de los alimentos que Kublai Khan realmente comió fueron escritos poco después de su muerte en una obra de 1330 llamada Jin Chang Cheng Yao, o las cosas apropiadas y necesarias para la comida y la bebida del emperador. En realidad fue escrito durante el reinado del bisnieto de Kublai Khan, pero sí dice que Kublai Khan consultaría los manuales de hierbas para investigar las propiedades de su comida. Por esta razón, su salud mejoró y alcanzó una gran edad. De esta manera, acumuló una fortuna inagotable para sus descendientes. Por lo tanto, fue Kublai Khan quien creó la cohorte de 4 médicos que establecerían la dieta imperial que se encuentra en este libro. Lo interesante es que, mientras las recetas están escritas en chino para un emperador chino-mongol, muchos de los alimentos provienen de otras partes del vasto imperio mongol, como el mastic, que se usa en esta sopa que habría venido desde el Mediterráneo. La receta dice que nutre, calienta el centro y otorga ki. Pierna de carnero, 5 cardamomos caucou, 2 canelas qian, un medio sheng de garbanzos. Machaca y quita las pieles. Hierva los ingredientes para preparar una sopa. Cuélalo, corta la carne y reserva. Añade 2 enteros de garbanzos cocidos, un sheng de arroz aromático, un tian de mástica. Mezcla bien con un poco de sal. Añade carne picada y cilantro. Esta receta destaca por proporcionar medidas precisas, algo inusual en la mayoría de las recetas históricas. El único problema es que las unidades de medida son antiguas y han cambiado con el tiempo. Todavía se utilizan en algunas partes de la medicina china, pero han cambiado con el tiempo y es difícil precisar exactamente qué eran en este momento, pero las proporciones han permanecido prácticamente iguales, por lo que deberíamos estar seguros al usar 2,5 libras o una pierna de cordero de 1 kilogramo. Mi pierna no venía con huesos, así que encontré otra carne que sí tenía huesos para agregarle sabor a la sopa. Luego, 5 vainas de cardamomo negro, 1 cucharada o 7 gramos de canela, 2 tazas de garbanzos cocidos más otra media taza de garbanzos cocidos, 2 cucharaditas o 3,5 gramos de mástica molida. Si nunca has oído hablar de la mástica, es una resina del árbol de mástica y todavía se usa mucho en la cocina griega hoy en día. Tiene un sabor un poco amargo al principio, pero luego se vuelve un poco más dulce y sabe algo como pino o cedro. A menudo viene en piezas que se llaman niveles de mástica y son muy pegajosos y muy difíciles de moler, por lo que puedes comprarlo en los niveles o puedes comprarlo ya molido, lo cual sugiero, pero solo asegúrate de que esté molido con sal y no con azúcar porque eso cambiará todo. Luego 1 cucharadita de sal, algunas hojas de cilantro y 2 tazas o alrededor de 400 gramos de arroz. Ahora puedes usar arroz blanco, de grano largo o arroz integral, pero yo he optado por usar arroz negro o arroz prohibido, y se llama así porque supuestamente durante gran parte de la historia china solo lo comía el emperador y su corte, y como Kublai Khan fue el primer emperador chino de la dinastía Yuan, pensé que sería apropiado usar algo que de otra manera se consideraría prohibido. Entonces, primero pon la carne en una olla grande, luego necesitamos quitar las pieles de las 2 tazas de garbanzos y hay formas de hacer esto en grandes cantidades, pero opté por quitar todas las pieles, así que lo hice una a una. De hecho, fue relajante. Machácalos lo mejor posible, pero se desintegrarán al cocinarse en la olla, así que no es necesario ser muy preciso.
Así que añade estos a la olla con la carne y luego tritura las vainas de cardamomo y la canela, y si quedan algunos trozos grandes, no pasa nada porque vamos a colarlos todos más tarde. Y añade estos a la olla con 3/4 o 3 litros de agua y pon esto a fuego alto y déjalo hervir, luego reduce a fuego lento. Pon la tapa y déjalo cocinar durante unas 2 horas o hasta que la carne esté muy tierna, y de vez en cuando comprueba si ha subido alguna espuma a la superficie y si lo ha hecho, retírala. Cuando la carne esté bien cocida, retira la olla del fuego, saca la carne y resérvala. Cuela la sopa presionando el caldo del puré de garbanzos y devuelve el caldo a la olla. Luego enjuaga el arroz varias veces en agua fría y añádelo a la olla. Y si estás usando arroz blanco o arroz integral, realmente no va a cambiar el aspecto de la sopa, y eso está bien. Si estás usando arroz negro, oscurecerá la sopa y la hará de un color morado muy oscuro, y eso también está bien. Entonces, con el arroz agregarás los garbanzos no machacados, y el mastique y la sal. Luego colócalo a fuego medio y llévalo a hervir. Luego reduce el fuego abajo, coloca la tapa y déjalo cocinar durante 30 minutos, y luego retíralo del fuego y déjalo reposar durante otros 10 minutos para que el arroz absorba mucho del caldo. Y mientras reposa, puedes quitar la carne del hueso y picar la carne en pedazos pequeños, y luego eso también irá a la sopa, pero solo después de que te pida que le des al botón de me gusta en este video. Realmente ayuda, y luego puedo contarte sobre los gloriosos banquetes del gran Kublai Khan. Kublai Khan es único entre los gobernantes mongoles porque realmente abarca 2 mundos. Fue el primer emperador mongol de China y adoptó gran parte de la religión y cultura de su nuevo dominio, pero al mismo tiempo era un mongol y el último de los mongoles chinos que nació en la estepa mongola y el último que realmente recuerda el viejo mundo de su abuelo Genghis Khan o Genghis Khan, que en realidad es la pronunciación más apropiada. La corte de Kublai Khan en China realmente reflejaba esta doble naturaleza tanto en sus costumbres como en su cocina. Mucho de esto se puede ver en los escritos de un veneciano que pasó casi 17 años en la corte de Kublai Khan y luego escribió sobre sus viajes cuando regresó a Europa. Ese fue, por supuesto, Marco Polo. Mucho de lo que sabemos de Kublai Khan y de China en este tiempo proviene de los escritos de Polo, que aunque absolutamente sensacionalizados y naturalmente escritos a través de una lente europea, pintan un retrato maravilloso con más detalle del que la mayoría de los escritores de la época a menudo daban. Una de estas cuentas describe la generosidad de Kublai Khan cuando se trataba de comida. En su corte a nadie se le niega la comida que viene a pedir. No pasa un día en el que no se distribuyan por los oficiales regulares 20.000 recipientes de arroz, mijo y panicum. Debido a esta admirable y asombrosa generosidad que el gran Khan ejerce hacia los pobres, todo el pueblo lo adora. Pero no era la comida que el Khan estaba repartiendo, sino más bien la comida que se reservaba para sí mismo lo que realmente me interesa. Desafortunadamente, Marco Polo no entra en gran detalle sobre la cocina real. Habla de grandes banquetes, pero luego no habla de la comida real porque dice que sus lectores pueden simplemente imaginarla. No diré nada sobre los platos, ya que puedes concebir fácilmente que hay una gran cantidad de todo tipo posible. Inútil. Afortunadamente hay algunas descripciones de este periodo de los alimentos que estaban en algunas de las fiestas y fueron escritas por un poeta y un cantante que estaba siendo retenido como rehén. Él era de la dinastía Song, que estaba en el sur de China, que Kublai Khan había conquistado, y habla de algunos de los alimentos como platos de cebollas y cebollinos servidos en una bandeja grabada. Luego había carne de caballo y cordero asado seguido de congee o un arroz caldoso, y luego platos de pollo en cubitos, venado al vapor y asado, carne de oso, codorniz y faisán, y todo esto se bajaba con vino de uva rojo rubí. Al Khan realmente le gustaban sus licores embriagadores, tanto el vino como otras cosas, y muchos de ellos se mencionan en el libro del que estamos trabajando hoy. Licores hechos de uvas como el vino, y luego otros hechos de dedalera, raíz de pino y arroz. Luego cosas realmente interesantes como licor hecho de cordero, y uno hecho de huesos de tigre molidos que se usaba para aliviar el dolor.
Desafortunadamente, no hay descripciones reales de cómo se hicieron estas bebidas, por lo que sería difícil reproducirlas. No es que alguna vez usaría huesos de tigre de todos modos, pero hay descripciones de la época de los dos licores más comunes que los mongoles estaban bebiendo en ese momento. Uno era distintivamente mongol y el otro distintivamente chino. La bebida mongola se llamaba y todavía se llama airag o kumis. Esta era una bebida ligeramente alcohólica de leche de yegua fermentada. Los mongoles tenían muchos caballos a mano, y un viajero del siglo XIII llamado William de Rubruck habla en detalle sobre cómo se hacía esta bebida y dice que la leche en sí era bastante dulce, pero una vez fermentada la prueban y cuando está moderadamente amarga la beben. Muerde la lengua como un vino fuerte mientras se bebe. Después de que una persona deja de beber, queda un sabor en la lengua a leche de almendra y proporciona una gran cantidad de alegrías internas humanas e incluso intoxica las cabezas débiles. Provoca mucha orina. El eslogan de marketing prácticamente se escribe solo. Ahora bien, esta bebida era muy común entre la élite de los mongoles y el propio Kublai Khan tenía acceso a la mejor versión, que provenía de yeguas blancas. Marco Polo escribe que debes saber que el Khan mantiene un gran establo de caballos y yeguas blancas. De hecho, más de 10,000 de ellos y todos completamente blancos sin una mancha. La leche de estas yeguas es bebida por él y su familia y por nadie más, excepto por aquellos de una gran tribu que también tienen el privilegio de beberla. Este privilegio les fue otorgado por Genghis Khan debido a una cierta victoria que le ayudaron a ganar hace mucho tiempo. El nombre de la tribu es Horiad. Ahora, la razón por la que esta leche era apreciada no era porque supiera mejor que cualquier otra leche de alcalde, creo, sino más bien porque los propios alcaldes eran blancos, y el color blanco en la sociedad mongol era un color de suerte. Es por eso que en su festín de Año Nuevo todos vestirían de blanco. También era un momento para dar regalos al propio Khan, pero si ibas a dar un regalo tenías que darlo de una manera afortunada y 9. 9 era un número de suerte, así que tenías que dar 9 del regalo y tenías que darlo 9 veces, así que 81. Así que tenías que dar 9 del regalo y tenías que darlo 9 veces, así que 81. Así que si querías darle un caballo tenías que darle 81 caballos. Hice bien esa matemática. Sí, 81 caballos, y así alcanzas los 10,000 caballos rápidamente. Irónicamente, mientras los mongoles consideraban que el blanco era de buena suerte, los chinos, a quienes gobernaban, lo consideraban de mala suerte y lo reservaban principalmente para funerales. Así que un siglo y medio después, en 1421, cuando los embajadores timúridos de Shah Rukh visitaron China, se les prohibió estrictamente vestir de blanco en Año Nuevo porque, alerta de spoiler, para entonces la dinastía Yuan había caído y la dinastía Ming, que eran chinos, tomó su lugar. Para entonces, la corte había abandonado la leche de yegua fermentada que bebían los mongoles, y en su lugar dependía principalmente de un cierto tipo de vino, pero ese vino también era popular en la corte de Kublai Khan, porque, como dije, le gustaba tener ambos lados representados en la corte. Marco Polo escribió que la bebida era una especie de cerveza hecha de arroz mezclado con una variedad de excelentes especias. Esta bebida es buena y una mejor bebida que cualquier tipo de vino. Es claro, brillante y agradable a la vista, y al tomarlo muy caliente, te embriaga más rápido que cualquier otro vino. Esta bebida también sigue existiendo hoy y se llama Shaoxing, y otras fuentes de la época hablan de que se aromatizaba con diferentes hierbas, resina de pino, frutas secas o almendras. Los viajeros europeos medievales lo comparaban con los mejores vinos de la Francia medieval y se decía que tenía un color y sabor similares a Madeira. Ambas bebidas eran muy comunes en los banquetes de Kublai Khan y Marco Polo nos da una maravillosa descripción de uno de estos banquetes. Y aunque ahora estaban en China, aún mantenían muchas de las mismas costumbres que tenían en la estepa mongola, como no pisar el umbral de la tienda o cualquier edificio al que entraban. Y pisar el umbral no era solo un faux pas, era un asunto serio. En Mongolia, durante la época de Genghis Khan, podrías ser asesinado si hacías esto, pero Marco Polo dice que en la época de Kublai Khan era un poco más laxo y había 2 hombres grandes parados en la puerta con bastones, y si pisabas simplemente te desnudaban y te golpeaban con los bastones, y luego generalmente también tenías que pagar algo de dinero, así que progreso.
Supuestamente, pisar el umbral no solo era malo para ti, sino que era mala suerte, pero no solo para ti, sino para todos en el edificio. Por eso el castigo era tan severo. Pero los mongoles también se dieron cuenta de que no todos conocen esta regla, así que no podemos culparte si no lo haces. Así que cuando venían los extranjeros, si pisaban el umbral, se les decía, oye, no hagas eso de nuevo. Y, sabes, creo que la segunda vez era un poco más serio, pero todo esto solo se aplicaba cuando entrabas a un edificio, porque para cuando salías, Marco Polo decía que todos estaban tan borrachos que simplemente salían tambaleándose y todos cruzaban el umbral sin problema. Y la razón por la que estaban tan borrachos era por las enormes cantidades de estas diferentes bebidas alcohólicas, principalmente el vino de arroz que estaban bebiendo. En el centro de la sala había un enorme cuenco dorado lleno de vino y había 4 grifos a los que los camareros se acercaban para llenar grandes jarras que contenían suficiente vino para 10 hombres. Y los camareros no eran los sirvientes, sino nobles que se sentían honrados de poder servir al Khan y su corte, y su servicio era impecable y francamente practicaban algo que a veces creo que tal vez debería volver. Polo dice que tienen la boca y la nariz cubiertas con finas servilletas de seda y oro, para que ningún aliento u olor de sus personas contamine el plato o la copa presentada al Khan. Ahora aquí tenemos que tomar los escritos de Marco Polo con un grano de sal, o al menos reconocer que tal vez él, o definitivamente nosotros, no tenemos el contexto completo de lo que está sucediendo, porque en un aliento él dice que estas copas son entregadas al Khan, pero luego lo siguiente que dice es que no se le entregan al Khan. Más bien dice que el Khan está en una mesa de 8 codos de altura, o aproximadamente a 12 pies de altura del suelo, y todo el vino está en el centro de la habitación. Luego, cuando el Señor desea beber, estos encantadores, por el poder de sus encantamientos, hacen que las copas se muevan de su lugar sin ser tocadas por nadie y se presenten al emperador. Bueno, ¿cuál es? ¿Estaban llevando las copas al Khan o estaban haciendo magia con las copas para el Khan? Estoy bastante seguro de que sé cuál es la respuesta real, pero aún así es un poco confuso. Ahora, estos magos o adivinos se llamaban los Baksis, y Polo dice que había 5,000 de ellos, y sabe que lo que está diciendo es un poco increíble, así que luego dice que había 10,000 otras personas allí que pueden dar fe de que estoy diciendo la verdad. Esto puede ser testigo cualquiera que esté presente, y a menudo hay más de 10,000 personas presentes de esta manera. Es una verdad, no una mentira. Así te lo dirán los sabios de nuestro país que entienden la nigromancia porque ellos también pueden realizarla. Esa es la versión del siglo XIII de «Confía en mí, hermano». Lo que sí creo es que el Khan estaba sentado en una mesa de 12 pies de altura en el extremo norte del salón con su esposa principal a su lado izquierdo. A su lado derecho estaban sus hijos y sobrinos, pero se sentaban a un nivel más bajo para que sus cabezas estuvieran al nivel de los pies de Kublai. Luego, todos los nobles más altos estaban en una mesa aún más baja, y luego las esposas de sus hijos y parientes en una mesa aún más baja, y finalmente las esposas de sus nobles y guerreros. Luego, muchos más se sentarían en alfombras en el suelo y Marco Polo sugiere que podría haber 10,000 personas en el salón, pero eso era solo una pequeña fracción de las personas presentes en el banquete porque dijo que otras 40,000 personas estaban fuera del salón y no estoy seguro de que recibieran la misma comida y bebida, pero incluso si lo hicieron, no pudieron presenciar el espectáculo que se producía cada vez que el Khan tomaba una bebida, ya fuera que se la entregaran o que apareciera mágicamente desde el otro lado de la sala. Cuando el emperador va a beber, todos los instrumentos musicales de los que tiene una vasta colección de todo tipo comienzan a tocar, y cuando toma la copa, todos los nobles y el resto de la compañía se arrodillan y hacen la reverencia más profunda ante él, y luego el emperador bebe, pero cada vez que lo hace, se repite toda la ceremonia. Probablemente se volvió un poco viejo después de unas pocas veces, pero aún así, qué espectáculo para ver y todo este vino Eirog que se estaba bebiendo. Seguramente empleó a muchos productores de licor en las diferentes ciudades del Imperio Mongol, pero Marco Polo está más interesado en cómo conseguían la comida, específicamente la carne salvaje que se servía en estos banquetes, porque como era salvaje, eso significaba que tenía que ser cazada, y Kublai Khan era un gran fanático de la caza.
De hecho, uno de los primeros eventos escritos sobre su vida fue su primera caza. A la edad de 9 años, mientras aún vivía en las estepas de Mongolia, Kublai fue a cazar con su hermano mayor Monka y mataron un conejo y un antílope. Y después, su abuelo Genghis se acercó a él y realizó una ceremonia frente a todos sus hombres, donde tomó la grasa de los animales muertos y la puso en el dedo medio de Kublai Khan y luego decretó que las palabras de este chico Kublai están llenas de sabiduría. Atención todos, presten atención. Y quizás en un esfuerzo continuo por ganar la aprobación de su abuelo Genghis, ya fallecido hace mucho tiempo, o tal vez simplemente porque le gustaba mucho cazar, Kublai Khan a menudo iba a estas cacerías masivas y ordenaba a todas sus personas que también cazaran. Cuando el Khan estaba en cualquiera de sus ciudades, ordenaba a todas las personas salir a cazar y especialmente durante el invierno. Todo lo que se capturaba debía ser enviado al palacio y Marco Polo dice que estos incluían todas las bestias más grandes de la caza como jabalíes, corzos, ciervos, leones, osos, etc. La mayor parte de lo que se captura tiene que ser enviado, así como el juego emplumado. Y si estabas cazando a una gran distancia que enviar la carne de vuelta al palacio, resultaría en que se echara a perder para cuando llegara allí, entonces se te permitía comerla, pero tenías que curtir las pieles tú mismo y enviarlas de vuelta al palacio para que el Khan las usara. En cuanto a Kublai mismo, él iba a cazar con lo que equivale a un ejército. Además de 2.000 cuidadores de perros y 10.000 halconeros, el emperador mongol tenía leopardos y linces entrenados para cazar. Marco Polo mencionó que poseía leones entrenados para derribar ganado y osos salvajes. Hay cierto debate sobre si estos eran leones o posiblemente tigres, pero de cualquier manera, eso es bastante impresionante. También tenía águilas lo suficientemente grandes como para derribar lobos o ciervos. Ahora, con miles de personas viajando en estas excursiones de caza, obviamente tenía que tener muchas tiendas de campaña para que durmieran, así que viajaban con 10.000 tiendas de campaña. La mayoría eran pequeñas, con solo 2 o 3 personas, pero el Khan mismo tenía 3. Una en la que dormía, una en la que comía y luego una donde podía celebrar la corte que se decía que podía albergar a 1.000 personas dentro de la tienda, pero a diferencia de cuando estaba en la capital, le gustaba comer en la tienda más pequeña, así que probablemente no tenía todo el pomposo y circunstancia y los instrumentos musicales sonando cada vez que tomaba una bebida. Ahora, a medida que envejecía, Kublai Khan seguía cazando, pero menos, ya que se quedaba en casa y prefería cenar con cordero hervido, huevos, verduras sazonadas con azafrán y luego convertidas en panqueques, té azucarado y mucho vino y airag. Se decía que se había convertido en un comedor emocional, utilizando la comida y el alcohol para consolarlo después de 2 invasiones fallidas a Japón y otra a Vietnam. Esto solo empeoró después de que su heredero elegido murió y en sus 70 años el Khan se había vuelto obeso y había desarrollado una serie de dolencias, incluida la gota, pero aún así vivió hasta la avanzada edad de 78 años y cuando finalmente murió, su cuerpo fue trasladado de vuelta a la estepa mongola para que pudiera ser enterrado junto a Genghis Khan y los otros grandes Khans, aunque su lugar de descanso final nunca ha sido realmente descubierto. Ahora, mientras que las dolencias de Kublai Khan estaban bien documentadas, el autor del libro de cocina de hoy del que estamos trabajando dice que no, él estaba en la plenitud de la salud, debido a los alimentos que estaba comiendo, cosas como la sopa. En cuanto a las diversas delicadezas raras de la sopa, como concentrados de jade rojo, sello de Salomón, espárragos chinos y similares, decocciones de médula de buey, fruto de la vid matrimonial china y similares, todos obtuvieron su beneficio. Por esta razón, el emperador Yuan Shi Tzu, Kublai Khan, disfrutó de una longevidad sabia sin enfermedades de principio a fin. Y la mayoría de estas recetas de sopa resultaron ser más como guisos espesos porque generalmente se espesaban al final con trigo, mijo o arroz, como la sopa de mástica que debería estar lista. Así que añade la carne a la olla y si necesitas más sal, ahora es el momento. Luego sírvelo y añade un poco de cilantro encima y está listo para comer. Y aquí tenemos una sopa de mástic del siglo XIV digna del Khan. También hay un maravilloso libro llamado Una sopa para el Khan, y es una traducción completa del libro de cocina del que estamos trabajando hoy. Es fantástico y tiene mucha historia, huele realmente fragante. Pondré más información en la descripción. El cardamomo y la canela desde el principio han sido el aroma dominante.
Se usa bastante, especialmente con la canela, así que tengo curiosidad por probar su sabor. El aspecto, quiero decir, definitivamente tiene un aspecto distinto porque usé ese arroz negro, pero si usas arroz blanco o integral, se vería bastante diferente. Si no te gustan los alimentos oscuros como el melisomos o el caldo de sangre espartano que hice, entonces no uses arroz negro. Aquí vamos. Así que desafortunadamente el aroma dominante no es el sabor dominante. Qué extraño. Puedo oler el cardamomo. Puedo oler la canela. Puedo saborear la mastica. Y el cordero. Como si no pudieras saborear la canela. O el cardamomo. Está tan abrumado y se usó una cantidad muy pequeña de mástica. Solo tiene este amargor que luego tiene un tipo de pino. Sabor, pero realmente estás obteniendo el amargor y luego el cordero. ¿El cordero tiene un sabor tan fuerte? El carnero sería más fuerte si encontrara carnero. Así que si quisieras hacer esto con algo como carne de res o algo así, eso probablemente sería preferible para mí. Simplemente prefiero ese sabor. Me gusta el cordero, pero este tiene un sabor muy predominante a cordero y mastic, y ese amargor no es mi favorito. Sin embargo, me gusta el mastic cuando se mezcla con un poco de azúcar, lo cual es extraño. Cuando estuve en Grecia tenían este dulce que era mastic y azúcar y era realmente bueno. También tenían un licor llamado mastija, que era como un licor dulce espeso con sabor a mastic, y eso realmente me gustó. Esto no sabe a eso porque no tiene azúcar. Además, aunque esta receta quizás no sea mi favorita, hay otra receta de este libro de cocina que hice hace unos años que es realmente maravillosa en un video que hice sobre Genghis Khan, y esa receta también está en el libro de cocina de Tasting History. Es para estos pequeños pasteles de carne. Son realmente buenos, así que si quieres probarlos ya sea en el libro de cocina o puedes ir a ver ese video. Pondré un enlace en la descripción y te veré la próxima vez en Tasting History.